Estaba diciendo, vamos a tratar ahora el equivalente en varios grados de libertad, en problemas con varios grados de libertad, sistemas con varios grados de libertad, el problema equivalente al que teníamos con un grado de libertad en sistemas, con un grado de libertad, cuando hallábamos la ecuación del movimiento. Entonces, estaba diciendo hace un momento que la ecuación del movimiento nos permite saber cómo es el comportamiento. En particular, nos preocupábamos por saber cuáles eran las posiciones de equilibrio, eso nos lo daba también la ecuación del movimiento, y de las posiciones de equilibrio, la ecuación del movimiento nos permitía también decir si eran estables o inestables. Para aquellas posiciones de equilibrio, que es lo que estaba escribiendo ahora, que son estables, lo que sabíamos es que íbamos a tener oscilaciones en torno a esa posición o esas posiciones de equilibrio, oscilaciones. No digo oscilaciones armónicas, sino oscilaciones. ¿Y qué hacíamos como paso adicional? Bueno, podíamos resolverlo exactamente con la ayuda del ordenador para saber cómo era el periodo de oscilación, pero nosotros podíamos analizar también el problema cuando esas oscilaciones eran de pequeña amplitud. O sea, que dábamos una vuelta de tuerca más y decíamos, bueno, sí, va a oscilar, pero solo quiero preocuparme de aquellas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio con pequeñas amplitudes. Con pequeñas amplitudes. En ese caso íbamos a tener también oscilaciones, pero las oscilaciones iban a ser de tipo armónico. ¿No? Y digamos, por cada posición de equilibrio, pues íbamos a tener una oscilación armónica con un periodo, una frecuencia natural de oscilación, una frecuencia natural. Es decir, que un grado de libertad significaba, para cada posición de equilibrio, pensemos si solo hay una posición de equilibrio estable, entonces íbamos a tener una frecuencia natural de oscilación. ¿Y qué va a pasar ahora cuando demos el salto a más grados, a n grados de libertad? Pues el problema es el mismo, es con ayuda de las ecuaciones del movimiento determinar las posiciones de equilibrio, determinar su estabilidad, hacer las aproximaciones de tal manera que estemos en el caso de pequeñas oscilaciones y ver cuál es la frecuencia, y en este caso lo que nos va a aparecer es varias frecuencias naturales para cada posición de equilibrio. A esas frecuencias naturales de oscilación las vamos a llamar las frecuencias de los modos normales de oscilación de ese sistema en esa posición de equilibrio, alrededor de esa posición de equilibrio. ¿Vale? Entonces voy a utilizar, por eso os dije, un ejemplo. El ejemplo que tenga más de un grado de libertad pues es el péndulo doble. Lo tenemos en la pantalla y lo tenéis en vuestra pantalla de tal manera que si hay algo que vosotros queráis consultar en detalle, que no yo oye, pues podéis tranquilamente mirarlo y preguntarme. ¿Queréis? Recordad lo que teníamos el otro día, pues teníamos dos masas, la 1 y la 2, iguales, por hacerlo sencillo, longitudes iguales bajo la acción de la gravedad. Bien, y nosotros llegábamos a las ecuaciones del movimiento, podemos llegar pues aplicando las leyes de Newton, o vimos la potencia que tenía aplicar el método lagrangiano para llegar a las ecuaciones del movimiento, y las tenemos aquí. El caso del péndulo doble, ¿no? Aquí tenemos cómo oscilaba. Uy, ping. Escogíamos las coordenadas generalizadas, los ángulos, construíamos el lagrangiano, hallábamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones del movimiento. Aquí la tengo de una manera más bonita, iba a decir. No tan grande, vamos a poner 105. Estas son las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange en nuestro problema en el péndulo doble. Estas dos ecuaciones describen cómo se comporta mi péndulo doble. Tita 1 es para el ángulo con respecto a la vertical del cuerpo 1, como acabáis de ver y lo tenéis ahí, y la del 2 pues lo mismo. Bien.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estas? Lo primero, pues ver cuáles son las posiciones de equilibrio. ¿Qué significa determinar las posiciones de equilibrio? Es que si yo pongo el sistema en esa posición, en esa situación, con velocidad cero, en reposo, y suelto el sistema, entonces el sistema se queda en esa situación. En este caso, las masas. ¿De acuerdo? Pues vamos a traducir eso matemáticamente en las ecuaciones del movimiento. Si yo las dejo, fijaos que esto describe cualquier situación, en particular también esa que quiero imponer yo. Si yo digo, lo dejo en reposo, ¿qué significará? Aquí las primas son las derivadas temporales, los puntos. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Bueno, si lo dejo en reposo, significará que las derivadas temporales, θ punto, las velocidades, son cero. Es decir, que en particular, todo este término va a ser cero. En ese instante, en esa situación que estoy poniendo yo. O sea que tendré cero aquí, como término. En este lo que tengo es la aceleración. Claro, evidentemente, si lo dejo con velocidad cero y quiero que se quede ahí en esa situación, en esa posición cada una de las masas, las aceleraciones tendrán que ser cero. Si son distintas de cero, no es una posición de equilibrio. Velocidad cero y ver para qué posiciones las aceleraciones son cero. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces tendré 2 veces la aceleración angular de uno, más la aceleración angular del otro por el coseno de un ángulo menos el otro ángulo, más 20 eran 2 veces la aceleración de la gravedad dividido por L del seno del ángulo de 1, eso sería para 1. Y la otra, pues una cosa parecida, el término que voy a tener que poner como 0 va a ser este, ¿no? Θ punto, lo dejo en reposo en esa situación. Eso significa que tendré la siguiente sistema de ecuaciones, 2 veces θ1 punto más θ punto 2 coseno de θ1 menos θ2 más 2 veces g dividido por L por el seno de θ1 igual a 0. Aquí he impuesto, ya digo, que θ1 es punto, θ punto 2, las velocidades igual a 0. ¿Sí? Pero esto es muy bien para pequeños desplazamientos. No. Ahora estoy en el paso primero, ver cuáles son las posiciones de equilibrio. Hombre, vamos a ver. Ya sé que está claro que va a ser justo cuando el péndulo está colgando verticalmente, ya lo sé, pero imaginaos otra situación que ya os habéis enfrentado con un grado de libertad, la rueda con la masa y la otra colgando, la posición de equilibrio no era θ igual a 0, la posición... O sea que ya había que determinarlo. Por eso digo que en general os enfrentaréis lo primero con el problema de decir ¿y cuál es la posición de equilibrio? ¿Y cuál es estable? Si hay varias. Aquí ya sé que van a ser esas. Pero bueno, a la vista, yo quiero demostrarlo a la vista de las ecuaciones del movimiento, no es decir, hombre, pues está claro que tiene que estar en esa posición. Bueno, pero las ecuaciones del movimiento, ¿te lo dicen o no te lo dicen? Bueno, y para la otra ecuación tendríamos θ punto 2 más θ1 punto por el coseno, ¿no? Coseno de θ1 menos θ2 más g dividido por L por el seno de θ2 y todo este término es 0 porque la velocidad es 8. ¿De acuerdo? Podemos poner las aceleraciones si queréis a la izquierda para verlo y las funciones a la derecha. Tendríamos 2 θ punto 1 más θ punto 2 coseno θ1 menos θ2. O sea, pasar este término da igual, menos 2. Yo creo que se ve, pero bueno, a lo mejor... Seno de θ2. Y ahora me pregunto, ¿para qué θ? ¿Para cuáles o para qué θ1, θ2? Esto es 0. θ punto, o sea, la aceleración angular en 1 igual a la aceleración angular en el 2 igual a 0. ¿Y cuál es la solución en este sistema de dos ecuaciones? Pues naturalmente que θ1 igual a θ2 igual a 0. Como podéis comprobar,
Si yo hago tita 1 y este término es 0, este término es 0, y entonces me van a quedar esas condiciones. Para el ángulo tita 1 igual a tita 2 igual a 0, las aceleraciones son 0. Bueno, pues ya tenemos la primera cuestión. La segunda, la estabilidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Por ahí voy a pasar un poco más rápido. ¿Qué es lo que haríamos cualitativamente en un grado de libertad? Desplazaría el sistema, el cuerpo, de esa posición de equilibrio ligeramente y miraría a ver cómo son los signos en las aceleraciones. Si el sistema tiende otra vez a la situación original de equilibrio, una situación de equilibrio estable. Que tiende a alejarse, situación de equilibrio inestable. Vale. Bueno, esta tita 1 igual a 0, tita 2 igual a 0 es una situación de equilibrio estable. Es una situación de equilibrio estable. Y ahora ya estamos en la fase de ver las oscilaciones en torno a esta posición de equilibrio. En torno a esta situación de equilibrio. ¿Qué es lo que o sea, las oscilaciones, sabemos que va a haber, pero las oscilaciones para pequeñas oscilaciones. ¿Qué es lo que hacíamos con un grado de libertad? Cogíamos la ecuación del movimiento y la hacíamos lineal, es decir, para ver las oscilaciones con pequeñas amplitudes, lo que teníamos que hacer era linearizar con, en este caso, las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento que tenemos en el caso del péndulo doble son no lineales. Estas son las ecuaciones exactas del movimiento del péndulo doble. Esto es lineal. Esto no. Fijaos que tengo aquí tita punto al cuadrado, eso es no lineal. Encima por un seno, eso no es. Este término sí es lineal. Este término es no lineal. Este término no es lineal. Y lo mismo, paso a paso. Es decir, que lo que voy a hacer ahora es exactamente lo mismo que hacía en el caso de un grado de libertad. Voy a cogerme término a término y voy a hacer un desarrollo en serie, por así decirlo, de cada uno de los términos y me quedo con el término. ¿Qué significa que sea lineal cada término? Bueno, pues me van a aparecer, para cada una de las coordenadas generalizadas, en general me va a aparecer la coordenada generalizada, o sea, la función, me va a aparecer la primera derivada de la función y la segunda derivada de la función. ¿Bueno? Entonces, será lineal, por ejemplo, solo la segunda derivada, o la primera derivada, o la función, pero la función al cuadrado ya es no lineal, es cuadrático. La función por su primera derivada ya no es no lineal, eso también es de orden cuadrático. Cualquier combinación de esas ya no es lineal. ¿Entendido? O sea que todos los términos tendré que fijarme uno a uno y hacerlos lineales. Esa es la primera forma, vamos a ponerlo aquí, formas de hacerlo, de lograrlo, pues la primera es la que estoy comentando aquí. Cojo las ecuaciones, tomo las ecuaciones del movimiento exactas y las aproximo. Aproximo término a término hasta tener una ecuación lineal. Hasta tener una ecuación lineal. Eso será una aproximación. Y ahora vamos a cogernos esto y lo voy a hacer. Hombre, vamos a ver, podríamos tener suerte en el sentido de que el movimiento fuese de tal manera que las ecuaciones del movimiento fuesen lineales. Entonces no hay nada que discutir. Ya lo tienes, no hay ningún problema. Pero en general tendremos cosas de estas. Vale. Pues vamos con la primera. Sí, dime. ¿Hay algún parámetro así de Wolfram que te linealice ecuaciones? Sí, puedes hacer series. Sí, la función tienes aquí
Esta función te permite hacer series. Entonces, como ves, te permite hacer hasta el orden que tú quieras. Por lo tanto, o sea que con esa puedes jugar, yo ya lo he hecho, y puedes hacer, como también te permite hacer series de productos de funciones, pues entonces te puedes quedar también hasta el término. Ahí lo tienes. Esto no es lo que yo quería. Bien. Bueno, estábamos diciendo que lo voy a hacer con esto. El primer término, en la primera ecuación del movimiento, lo tengo que hacer lineal. Pero este ya es de término, como mínimo, de orden. ¿De qué orden es el término menor en el desarrollo en serie de todo esto? Para que lo veáis más claro, porque los dos grupos anteriores me hicieron la misma pregunta, no lo veían claro. Fijaos que ahí lo que tengo es como productos de funciones. Ahora pensad en lo siguiente, yo tengo una función que depende de x y que la defino como el producto de dos funciones, f de x por g de x, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo que estoy poniendo ahí? El producto de dos funciones. Y a mí me preguntan, haz el desarrollo en serie de Taylor de h. Pero bueno, hazlo a través de f y de g. Evidentemente, el desarrollo en serie de Taylor de h va a ser equivalente al producto de los desarrollos en serie de Taylor de f y de g, es lo único que quiero decir. De tal manera que si yo sé que la posición de equilibrio es estable, es x0, quiero hacer el desarrollo en serie alrededor de ese punto, bueno, no tiene por qué ser de equilibrio, el desarrollo sería alrededor de x0, que tendría para f de x. Tendría aproximadamente el valor en x0 más, este sería el término de orden 0, el término de orden 1, el lineal, que tendríamos la derivada de f con respecto a x evaluado en x0 por x menos x0, más términos de orden cuadrático, etcétera, etcétera, etcétera. Para g tendría una cosa parecida. Voy a ponerme aquí a ver si así lo entendéis. Por x menos x0, más términos de orden superior. Y para g tendríamos pues una cosa parecida. De tal manera que f de x por g de x lo estaría aproximando por el producto de pues, todo esto a f de x0 más la derivada de f con respecto a x evaluado en x0 por x menos x0 más términos hasta el término que fuese por lo otro. Y ahora lo que estamos viendo es, de todo, en ese producto, ¿cuál es el término de orden 0? Pues el término de orden 0 será f de x0 por g de x0. Los términos de orden, el término de orden 1, o términos de orden 1, ¿cuál serían? Pues yo multiplico este de orden 0 por el de orden 1, o sea que tendría f de x0 por la derivada de g con respecto a x evaluado en x0 por x menos x0. Esto es de orden 1, lineal. Pero también tengo justo el otro, que es g x0 por la derivada de f con respecto a x evaluado en x0 por x menos x0. Estos serían los dos términos lineales. Más, ahora vendrían los términos cuadráticos. ¿Cuáles serían los términos cuadráticos? El término de orden 0 de este por el término cuadrático de este otro. O bien el término de orden 0 de este por el cuadrático de este. Pero también tengo el término de orden 1 por el término de orden 1. 3. Y así hasta el infinito. Hasta el orden que, vamos, hasta el infinito, hasta el orden que yo quiera. Pero no escribo más porque precisamente es hasta ahí donde me quiero plantar, no más, en el término lineal. ¿Entendido con esto? Antes los dos grupos tuvieron la misma duda, por eso ya he ido directamente a... Entonces, ahora tengo otra vez este primer término. Y ahí digo, bueno, pues tengo el producto de 2, de tita punto 2 al cuadrado, anda, ese ya es cuadrático. O sea, ese no es, ese ya, el término, eso ya es cuadrático, no puedo hacer nada, eso es como poner x cuadrado, no puedes poner orden 0, ni orden 1, eso es cuadrático. Por lo tanto, el seno me da igual, no necesito desarrollarlo, porque ya sé que eso, como mínimo, es de orden cuadrático. De hecho, va a ser de orden cúbico, porque el seno, en torno al 0, pues va a ser de, como mínimo, lineal, en torno a la posición de equilibrio. Por lo tanto, este término, ¿qué voy a hacer? Me lo trinco, sangre fría, raca. Un asesinato. Ese, la aproximación es eliminar. Muy bien, vamos ahora por este. Este es lineal. Perfecto, ese es lineal, no tengo que hacer ninguna aproximación. Es decir que me voy otra vez aquí a una pantalla nueva. Ecuaciones.
voy a poner, del movimiento lineales. ¿Qué es lo que tendría? Pues 2 tita punto 1. Este término. Bueno, esto es más interesante. Este ya no es lineal, porque tengo un coseno. ¿Qué tendré que hacer? Esto es lineal, tita punto 2. Es decir, que tendré que quedarme con el término de orden 0 en el coseno. En torno, nunca olvidéis, en torno a la posición de equilibrio. En este caso la posición de equilibrio es tita 1, 0, tita 2, 0. Pero si no fuese eso así, entonces tendría que tener cuidado. Ya me metisteis la pata cuando os pregunté lo del alambre circular con el otro. La posición de equilibrio no era tita igual a 0, era otra. Entonces el desarrollo en serie es en torno a la posición de equilibrio. Cuidado con eso. Bueno, en este caso es sencillo porque es el coseno desarrollado en torno a 0. El término de orden 0 es 1. Por lo tanto tendré tita punto 2 por 1. Voy a quitar el 1, lo he puesto simplemente para que veáis que ahí me he quedado con el término de orden 0 en el coseno. Y ahora nos vamos aquí a este término, más 20. 20 era 2g dividido por L por el seno de tita 1 en torno a tita 1, 0. ¿Qué tenemos ahí? 2g, g dividido por L, y hasta el término lineal. ¿Qué tengo que escribir ahí? Tita 1 igual a 0. Ya tengo la primera. Igual, ya veis que no pongo ahí ya estoy poniendo los iguales, realmente es aproximadamente. Y ahora a la siguiente ecuación. Otra vez el mismo juego, pero más rápido. Tita punto 2 más, ¿qué tenemos en este? Pues efectivamente lo mismo. Tita punto 1 por 1 más 10, eso era g dividido por L por el seno de tita 2, o sea, el seno que es tita 2. Igual, y luego tenía un término aquí, bueno, ese sí está puesto de esa manera porque el ordenador matemática me lo saca así, no porque lo escribiese yo así. O sea, que esa forma de decir, ¿por qué te aparece a la derecha? ¿Qué le vamos a hacer? Me lo simplificó de esa manera. Pero ese término otra vez es de orden, ese es de orden cúbico, por lo tanto ese lo aproximo a 0. Y ya tengo las ecuaciones del movimiento lineales. Esto es un sistema. Claro, el otro es un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones diferenciales, no lineales, lo cual hace el problema bonito, ¿no? Los espagueti esos que se dibujan, o sea, que tenga esas trayectorias bonitas, es gracias a que es no lineal. Si no, es un aburrimiento, pero vamos. Y si hubiese dado el caso de que fuese, por ejemplo, tita punto 2 por el seno de tita 1, ese término sería 0, ¿no? Porque efectivamente, ese no sería lineal. Claro, o sea, que dependiendo del sistema ahí, o sea, lo estoy haciendo con un ejemplo para que veáis cómo me enfrento a cualquier problema me enfrentaría de término a término, sumas, restas, término a término, lo miro a los ojos fríamente y digo, a ver, ¿qué hago contigo? ¿Te fusilo? ¿Te elimino? ¿Te trunco? ¿Qué hago? O sea, que no tengáis miedo en hacerlo 0, eso es la cuestión, que no os tiemble la mano, iba a decir. Vale, la cosa es, ahora pasamos digamos a la situación aburrida, interesante pero aburrida, porque es un sistema de ecuaciones diferenciales, pero lineales. Y esto tiene solución exacta. Esto tiene solución exacta que ya en matemáticas, pues precisamente os tratan, os insisten en este tipo de problemas porque sabemos que tienen solución. Y además sabemos cómo obtenerla. Hoy voy a hacerlo yo, digamos, a mi manera, por si acaso, que necesitáis saberlo, cómo lo vamos a resolver. Voy a transformar, como sabéis en este tipo de problemas, yo puedo transformar la solución, o puedo llegar a la solución transformando las ecuaciones en un problema matricial. Vamos a ver cómo llego yo a eso. Lo tenéis, no os preocupéis, lo tenéis aquí en el capítulo 11 explicado. Primero, ¿qué es lo que hay que tener claro? ¿Qué es lo que andamos buscando como soluciones? Vamos a probar soluciones de tal manera que el sistema, es decir, los dos cuerpos en el péndulo doble, oscilen con la misma frecuencia. Eso es muy importante lo que estoy diciendo. Eso es lo que caracteriza un modo normal. Que todos los cuerpos en el sistema, en este caso los dos,
oscilen con la misma frecuencia. Con la misma, va a ser oscilaciones armónicas, ahí van a ser oscilaciones armónicas con la misma frecuencia. Si eso es así, y hay que ver, esto es una afirmación, yo digo, oye, yo estoy buscando soluciones de esa manera, voy a ver si llego a ellas, porque a lo mejor, pues no, pero bueno, va a ser que sí. Con lo bonito de que si yo llego a eso y las obtengo esas soluciones, yo sé, porque el sistema es lineal, en este caso es lineal, que entonces cualquier combinación lineal de lo que obtenga ahora va a ser solución también de mi problema lineal. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver. Plasmarlo de alguna manera matemáticamente. Quiere decir esto que si ambos oscilan de la misma manera, pues tendremos uno con una... Yo no he dicho nada de la amplitud, he dicho la misma frecuencia. Paso al espacio complejo, es decir, al ser oscilaciones armónicas, en vez de cosenos, senos, eso lo voy a poder describir como una exponencial compleja, e elevado a e y omega por el tiempo. Y en θ 2, 2 por elevado a i, omega t. Aquí omega es precisamente la frecuencia con la cual es la misma omega en 1 y en 2, no pongo omega 1 y omega 2. Eso es lo que, con la misma frecuencia, he dicho misma frecuencia, mismo periodo. ¿Entendido? Bueno, por otro lado, si uno, imaginaos, he hecho lineal el asunto, y a lo mejor resulta que tiene posiciones de equilibrio, pero son inestables. Uno podría trabajar, son ecuaciones lineales, podría hacer todo lo que estoy yo haciendo ahora, pero ¿qué nos saldría al final? Nos saldría que estas frecuencias, omega, serían números complejos, lo que significaría que entonces esas exponenciales ya no dejan de ser complejas y pasan a ser reales. Lo que quiere decir que ya no tendríamos una oscilación, sino que simplemente al desplazarlo de la posición de equilibrio se me alejaría, no hay oscilación. Es decir, que de todo esto que estoy haciendo, ya presuponiendo que son oscilaciones armónicas, por supuesto también vale, es lícito, para el caso de posiciones de equilibrio inestables. Oye, que es que no sé por qué. Hay corriente. Estaba pensando, porque tú eres la que siempre me pide abrir la ventana, pero si antes hacía calor, fíjate, pensando en ti, Pilar, ya ventilé antes, pero ahora era yo que ya estoy mayor y el riñón, esas cosas se pagan. Bueno, pues vamos a ver si esto es así. Entonces, ¿qué necesito? Introducir estas soluciones, a ver si son soluciones, aquí. Es decir, necesito naturalmente θ.1, que va a ser menos omega cuadrado a 1 elevado a i omega t. Y de manera similar, θ.a igual a menos omega cuadrado a 2 por elevado a i omega t. Tengo eso. Y ahora, todo esto lo tengo que meter en las ecuaciones del movimiento lineales, agitar y a ver qué me sale. A ver si es posible. Si es posible, lo primero que voy a obtener son las frecuencias. Pero además de rebote, voy a obtener cuáles son las amplitudes. Entonces voy a poner, si me permitís, borro aquí abajo y así tengo las ecuaciones a la vista. Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué tendría aquí? Un 2 menos omega cuadrado, menos 2 omega cuadrado a 1 por elevado a i omega t. Más, que va a ser un menos omega cuadrado a 2 por elevado a i omega t. Más 2 veces g dividido por l por a 1 por elevado a i omega t igual a 0. Y aquí que tendríamos menos omega cuadrado a 2 por elevado a i omega t menos omega cuadrado a 1 por elevado a i omega t más g dividido por l por el a 2 por elevado a i omega t igual a 0. Bien, esto, si son soluciones, tiene que ser para cualquier instante de tiempo, t. Eso significa que en el espacio real, tened en cuenta, esto se transforma en cosenos,
hablando rápido. Si es solución para cualquier t, puedo dividir por elevado a i omega t, y entonces se tiene que cumplir la ecuación resultante. Voy a borrar esto. ¿No? Vamos, tan sencillo como sacar factor común elevado a i omega t. Y lo que tendremos pues son esta ecuación, este sistema de dos ecuaciones. ¿Vale? ¿Algún problema hasta ahora? Voy a borrar esto de aquí arriba que ya no lo necesito. Y ahora yo quiero ponerlo para que lo veáis. O sea, yo podría trabajar ahora con este sistema de dos ecuaciones. Ya no es diferencial, como habéis visto, ya no es diferencial. Y obtener qué soluciones. Evidentemente hay una solución que es la trivial. ¿Cuál es la solución trivial? A1, 0, A2, 0. Pero claro, eso significa que no hay oscilación. Por eso es la trivial. Y nosotros queremos que haya una solución que sea una oscilación. Por lo tanto, la trivial no vale. Uno lo va a ver qué condiciones se tienen que cumplir para que exista si lo pongo en forma matricial. Vamos a ponerlo, voy a sacar factor común omega cuadrado. En forma de matriz tendría aquí vamos a ponerle aquí quiero la misma notación que en el libro, a ver si la logro. Omega cuadrado tendría aquí un menos 2. Estos dos términos los paso. Todo esto sería, o sea, lo paso a la derecha, vamos a ver si me queda. Menos 2. Menos 1. Yo creo que todo lo puedo multiplicar aquí por menos. Voy a poner un más 2. Un 2. 1. Aquí tengo un 1. Un 1 y un 1. Tengo el A2 y A1. Por A1, A2. Voy a poner esto de una forma también que parezca una frecuencia. Fijaos que G dividido por L es la frecuencia natural de oscilación al cuadrado de un péndulo simple. Y eso lo voy a denotar como omega 0. Omega 0 cuadrado, G dividido por L, la frecuencia natural, es decir, que voy a comparar las frecuencias de los modos normales frente a la frecuencia natural de oscilación del péndulo simple de la masa, unida solo a una barra. Es decir, que aquí tendría omega 0 cuadrado y aquí omega 0 cuadrado, me quedaría un más. ¿Qué matriz tendríamos? Tendríamos por una matriz que sería 1, 0, 0, 1 por A1, A2 igual a 0. Voy a ver, por acordar, creo que las llama KI. Bueno, él agrupa todo lo que es K aquí dentro, o sea, que toma todo esto como, voy a ponerlo aquí como él lo pone. Es que el primer ejemplo que toma en el libro no es el del péndulo. Me lo voy a dejar aquí arriba. Vale. Ya esta matriz la vamos a llamar, N. Y esta matriz la vamos a llamar K. Utiliza esta notación porque el primer ejemplo que toma es precisamente masas unidas a muelles. Entonces, claro, constante de fuerza K, por esa es la razón de la notación. Quiero utilizar la misma, pero también la puedo utilizar para el péndulo. Vale, de acuerdo. Puedo borrar aquí, porque ya no lo necesito tener a la vista. Es decir, que me quedaría, y esto lo puedo llamar naturalmente como vector. En el libro utiliza negritas, yo tengo que ponerle un signo de vector, porque si no, no se notaría que es un vector. Este es el vector de amplitudes. Entonces tendría aquí un K menos omega cuadrado M, todo ello por el vector A, igual a 0. Este es un problema de álgebra. ¿Sí? ¿Dónde me...?
Aquí, donde tengo omega 0 cuadrado, era omega 0 cuadrado, ¿no? Era 2, seguro. Sí, la primera era 2 geles. 2 geles, vale. Gracias. Sin ningún problema. Gracias, ¿eh? Gracias, 2. Estupendo, gracias. Si no, está mal. Bueno, entonces continuemos. Tenemos este problema. Entonces la solución trivial es A igual a 0, o sea, 0, 0, y ya está. Pero esto no es una oscilación, sin oscilar. Entonces, para que este vector sea distinto de 0, ¿qué se tiene que cumplir? Que el determinante de todo esto sea igual a 0. Y esto, como veis, es una ecuación. En el caso de 2 grados de libertad es una ecuación cuadrática. Es la ecuación característica, ¿no? La ecuación característica. Bueno. Si son 3 grados de libertad, cúbica, es decir, se puede resolver. Si hay suerte a mano, hombre, las cuadráticas a mano, ¿no? Y si no, pues naturalmente necesitaremos la ayuda de nuestro ordenador, que eso nos lo hace, que nos quita un montón de trabajo. También este problema, en el fondo, ¿qué es lo que estamos hallando en estos problemas? Estamos hallando los valores propios. Y bueno, un problema de valores propios lleva asociado los vectores propios. Es decir, que estamos en un espacio, en este caso 2×2, en el que ponemos una base de vectores, ¿no? Por ejemplo, el 1, 0, 0, 1. Y entonces lo que estamos haciendo es una transformación de esa base y obtener otra base. ¿Bueno? Que pueda describir, es el problema. Entonces esa transformación lo que nos va a dar, ¿qué vectores? Los vectores correspondientes a los modos normales. ¿Y qué representan físicamente esos vectores? La relación entre las amplitudes en el movimiento de un cuerpo con respecto al del otro cuerpo. Yo he dicho que oscilan en un modo normal con la misma frecuencia, pero no he dicho que oscilen con la misma amplitud. Precisamente, los vectores propios me van a decir cuál es la relación entre las amplitudes. Porque si tengo un vector propio, un vector proporcional a ese vector es también vector propio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Álgebra. Si un vector es propio, un vector proporcional a él es también propio. Por lo tanto, lo que vamos a obtener son relaciones entre las amplitudes. No que sea una amplitud determinada, sino la relación entre A1 y A2. De acuerdo. ¿Qué necesitamos con el ordenador? Aquí teníamos series. Aquí necesitamos los problemas de matrices. ¿Qué necesitamos? Operaciones con matrices. ¿Qué necesitamos? Pues, por ejemplo, las cosas que habíamos hablado. Eigenvalues, eigenvectors, la palabra en alemán que ha perdurado, eigen, de aun, propio. Y el sistema, este me da los valores, este me da los vectores y este me da ambas cosas simultáneamente. ¿Cómo llamarlos? Está chupado, es crear la matriz. Como habéis visto, ese es vuestro problema, o nuestro problema, crear la matriz correspondiente al movimiento. Se mete ahí y ya te da los valores propios. Los valores propios, fijaos que son las frecuencias naturales de oscilación. O sea, la ecuación característica, ahí es donde intervienen ¿no? La incógnita son los valores propios. El significado físico es la frecuencia. Como es cuadrática, hay dos soluciones. ¿De acuerdo? Y como van a ser oscilaciones, esas frecuencias van a ser reales y positivas. Bueno, omega cuadrado va a ser real. Nosotros tendremos que tomar la raíz cuadrada positiva. Y la negativa, ¿por qué no? Porque al pasar al espacio real, fijaos que entonces el coseno de un ángulo es igual al coseno de menos ese ángulo. Por lo tanto, representan la misma solución. Pero lo que sí es importante es que los valores propios que son en omega cuadrado son positivos. Sí hay oscilaciones, naturalmente. Si no, pues pasa lo que os había dicho antes. ¿Alguna duda sobre esto? Ya tenemos las herramientas, o sea que esto está chupado y nos lo da, vamos, en un segundo.
Bueno, incluso aquí lo tenía ya abierto con vuestros compañeros. Voy a hacer esta ventana también, que son muchas ventanas. De acuerdo. O sea, que los vectores propios nos da la relación entre las amplitudes. Una vez que tengamos los dos modos normales, en este caso 2, ¿qué es lo que podemos obtener de esos dos modos normales? La solución general. La solución general al problema lineal, pues será una combinación lineal de los modos normales. No, de las soluciones. Fíjate que cuando tengo un modo normal, lo que tengo es θ1 y θ2. Tengo A1, A2, la relación entre las amplitudes. Ahora verás cómo eso se transforma en una constante. Es decir, que si esto es, por ejemplo, 1, esto me dice si es menos 1 o es más 2, la relación entre las amplitudes. Si uno tiene una amplitud, el otro tiene una amplitud doble, triple, la mitad. ¿De acuerdo? O sea que los valores propios lo que me dicen es este omega, 2 omegas, y para cada omega, para cada frecuencia natural, cada frecuencia del modo normal, tendré una relación entre las amplitudes. Si me sale un signo negativo, por ejemplo, que si yo tengo en un movimiento de 1, la amplitud es más 1, y me sale que entonces la relación es que la otra tenga que ser menos 1, significa que lo que hay en el movimiento es un desfase de 180 grados. Es la misma amplitud con un desfase de 100. Se puede expresar de esa manera también. Bueno, estoy diciendo, si tengo dos soluciones, los modos normales, la solución general, al ser un problema lineal, es una combinación lineal de ambas. Es decir, que utilizando la notación aquí del libro, parecida, él utiliza, como estaba tomando, no con ángulos, sino con muelles y masas, un movimiento lineal utiliza X en vez de titas. Bueno, yo voy a seguir con mi problema, entonces tendría una solución que voy a poner como vector, o sea, θ, vector, es θ1, θ2. Será una combinación lineal de una constante C1 por el modo. No quiero utilizar, si pongo C1 vais a creer que es del 1 y del 2, o sea que tendré que poner, en este caso como son dos, voy a poner más menos, porque uno va más rápido que el otro, uno tiene mayor frecuencia que el otro, entonces tendré C más para un A1, A2, la relación. Fijaos que puedo ponerlo, para que lo veáis más claro, la relación. Supongamos que A2 es 1, pues entonces lo que yo obtengo es aquí esto. ¿Entendéis? Para el más. ¿Entendéis que lo que se obtiene? Vamos a ver. Cuando yo obtengo los vectores propios, yo lo que obtengo es una relación entre una componente y otra componente, porque si tengo un vector propio, un vector proporcional a él es también vector propio. Eso es lo que intento decir, que lo que obtengo son las relaciones entre las componentes. Si yo sé entonces una componente, pues entonces lo que me está diciendo es cómo va a ser la otra. ¿Se entiende? Podría ponerlo esto todavía más claro. Podría haber puesto aquí un A2. Si multiplico un A2, entonces, a ver si lo veis así mejor. Claro, y como es una combinación lineal, yo puedo multiplicarlo por una constante, ¿no? Sería... Claro, todo esto es lo que estaba agrupando y ponía otra constante. Eso es lo que... Una combinación lineal, esto sería el primer término de θ más, esto sería para el más, esto sería para el menos, que tendríamos pues una cosa parecida, pero para el menos por
tita. Esto es una combinación lineal. Vale. Esto en el espacio complejo, estamos todo con las... ¿Qué ocurriría al pasar al espacio real? O sea, el espacio real, aquí lo que tenemos son las exponenciales, tendríamos todo esto, el c más, por la 2, por por un coseno de omega más por el tiempo menos delta más, o más delta más el otro, pues tendría para el c menos, por la 2, correspondiente al menos, por un coseno de omega menos por el tiempo más delta menos. Estos son los vectores propios, este y este, que hemos determinado ya. ¿Vale? Bien. Y ahora esta sería la solución general. La solución general es una combinación lineal de los modos normales. Y la solución particular, ¿cuál sería? Decir cuáles son las condiciones iniciales y entonces cuáles son los parámetros a determinar. ¿Cuántos, en el caso de 2 grados de libertad, cuántas condiciones iniciales? 4. 2 para los ángulos, 2 para las velocidades angulares. Eso significa que tengo aquí que determinar delta más, delta menos, y todo esto es una constante, por supuesto. Es decir, tengo 4 constantes que determino con las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales son de tal manera que una de estas es 0, significa que el sistema está oscilando en un modo normal. Es decir, que yo puedo, escogiendo las condiciones iniciales de manera adecuada, ver como resultado un solo modo normal y luego el otro. Si las pongo al azar, lo que tendré que el movimiento, que parece caótico y no es caótico de ninguna manera, es una combinación lineal de los modos normales. A mí me interesa, antes de, porque ya vamos pillados un poco de tiempo, es, como veis, o sea, hasta aquí ya está resuelto el problema. Ya está. ¿Cuántas, por cierto? O sea, a ver, otra vez insistir. El sistema puede oscilar con 2, en el caso de 2 grados de libertad, con 2 frecuencias naturales. De manera natural puede oscilar con 2 frecuencias. Por eso se habla de, por cada grado de libertad, lo que tienes es una frecuencia natural más. 2 grados de libertad, 2 frecuencias naturales. O frecuencias de los modos normales. O también frecuencias de resonancia. Todo lo que he dicho es equivalente. Todo se refiere a lo mismo. ¿De acuerdo? Las frecuencias de resonancia, que el sistema oscilaría de manera máxima si tú fuerzas el sistema con una frecuencia que es cualquiera de los 2 modos normales. O sea que tienes 2 frecuencias a elegir. Claro, problema, en este edificio con tantas vigas, tantos muelles, tantas masas, tenemos un montón de frecuencias naturales de oscilación. Entonces, en un rascacielos, tened en cuenta lo siguiente, es un problema muy bonito. Ellos tienen que intentar evitar a toda costa que las posibles oscilaciones que se produzcan por el viento, por terremotos, por diferentes influencias externas, de las cuales se conocen pues, más o menos cómo pueden ser las frecuencias, no coincidan con ninguna frecuencia natural de oscilación. O sea, con ninguna frecuencia de un modo normal de oscilación del edificio. ¿Por qué? Porque si no, el edificio va a oscilar con una amplitud enorme. Y claro, ahí pues, lo que va a pasar es resistencia de materiales. Llega un momento en que ya no aguanta, ya pasas de la zona elástica a la zona de ruptura y edificio que se va al carajo. O sea que la pequeña diferencia entre 2 edificios igualmente bien construidos, es decir, el mismo material, sin ahorrar nada en cemento, ¿me entendéis? Es que a lo mejor uno diseña las vigas más largas y otro más cortas, la calidad del edificio es la misma en principio, pero uno, bajo un terremoto, se vendría abajo y el otro no, con la misma calidad de construcción, ¿entendéis lo que os quiero decir? No es decir, no, es que está peor construido, no. Es que has tenido la mala suerte de que has pillado un modo normal. Entonces, pues, es muy difícil porque hay, claro, en un problema de esos hay montones de modos normales. Bien, pero una cosa que dije, ¿en qué se basa todo esto? En tener las ecuaciones lineales. ¿Cómo hemos llegado a las ecuaciones del movimiento?
Fijaos que hemos partido de tener las ecuaciones del movimiento exactas. ¿Cómo hemos llegado a ellas? A través del lagrangiano, por ejemplo, y aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, podríamos utilizar un camino equivalente más fácil para vosotros, que es el que también nos describe aquí en el libro, en el Taylor. Pues sí, fijaos, en el fondo al final el resultado es el mismo. Pero en vez de linearizar las ecuaciones exactas del movimiento, lo que vamos a hacer es ir un paso más atrás. Vamos a construir el lagrangiano exacto. Segunda forma. Lagrangiano exacto. O sea que eso no nos lo quita nadie. Pero en vez de hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange del lagrangiano exacto y entonces linearizar, lo que vamos a hacer es aproximar el lagrangiano y luego hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange del lagrangiano aproximado. Y ahora uno piensa, cuando tú coges las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que estás haciendo es derivar. Es decir, con qué término te tienes que quedar en el lagrangiano para que las ecuaciones del movimiento después sean lineales. Tienes que aproximar el lagrangiano hasta el término cuadrático. Es decir, que vamos a aproximar L, que era el lagrangiano, L hasta los términos cuadráticos. En este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tengo que ir antes al lagrangiano. Aquí tengo el lagrangiano, vamos a ponerlo que se vea mejor. Ahí tengo el lagrangiano, lo tenéis también vosotros en vuestra pantalla. Aquí lo tengo. Bien. Entonces, término a término. El primer término, θ.1 al cuadrado. ¿Es cuadrático? Sí, señor. Liquidado. L, aproximadamente, θ.1 al cuadrado. El segundo término, ¿es cuadrático? Sí. Más 1/2 de θ.2 al cuadrado. Más. Tengo este término. ¿Este término es cuadrático? No. Este término, esto es cuadrático, pero el coseno, es decir, me tengo que quedar con el orden 0 en el coseno. Que eso va a ser, en torno a la posición de equilibrio, 1. Es decir, θ.1 por θ.2 por 1. Es decir, que tendré aquí θ.1 por θ.2 por 1. Más 10 veces, eso era g dividido por 2 veces. Por el coseno, evaluado hasta el término cuadrático. El coseno va a ser 1 menos θ1 al cuadrado dividido por 2. Más coseno de θ2. 1 menos θ2 al cuadrado dividido por 2. Y este es el lagrangiano aproximado hasta el término cuadrático. Término a término es, si habéis entendido lo que hice con el término en la ecuación del movimiento lineal, aquí es lo mismo, pero únicamente quedándome con los términos cuadráticos. Este es cuadrático, no le tengo que hacer nada de por sí, este es cuadrático de por sí. Este no es cuadrático de por sí, tengo todo esto que ya es cuadrático, eso quiere decir que esta función coseno la tengo que evaluar hasta el término 0. Aquí en los cosenos, pues evidentemente tengo que evaluarlo hasta el término cuadrático, no está multiplicada por ninguna otra función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Ahora tengo que el coseno de θ es aproximadamente, evaluado en θ igual a 0, es 1 menos θ cuadrado dividido por 2. Serie de Taylor hasta el término cuadrático en la función coseno evaluada en 0. Eso es lo que he hecho. Bueno, tengo todo esto. Y ahora tengo que hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange de esto. La derivada parcial de L con respecto a θ1. ¿Dónde tengo θ1? Aquí no, aquí no, aquí no. Lo tengo aquí. Eso va a ser, tengo un signo menos, tengo aquí g dividido por L, con un menos, o sea, me va a quedar un menos, tengo aquí este 2 con este 2 que se me va, es decir, me va a quedar un menos 2, g dividido por L por θ1. La derivada del lagrangiano con respecto a θ.1. ¿Dónde tengo θ.1? Ahí. Eso va a ser 2 veces θ.1. Lo tengo también aquí. Va a ser
θ.2. Pero voy a tener que hacer la derivada total con respecto al tiempo. Eso quiere decir que me van a salir 2 puntos al hacer la derivada. Tengo la primera derivada, hago la segunda derivada. Bueno, lo mismo para θ2. ¿Dónde tengo θ2? Lo tengo aquí. Aquí tengo, me va a quedar justo con 1, porque 2 al derivar me queda dividido entre 2, 1, es decir, me va a quedar menos g dividido por L por θ2. La derivada del lagrangiano con respecto a θ.2. ¿Dónde tengo θ.2? Aquí, al derivar me va a quedar un θ.2 y aquí un θ.1. Al hacer la derivada temporal, la segunda derivada. Y ahora ya tengo las ecuaciones del movimiento lineales, que van a ser esto menos esto, es decir, tendré menos 2 g dividido por L por θ1 menos 2 θ punto punto menos θ punto punto 2 igual a 0, menos todo esto. Y en la otra tendré menos g dividido por L θ2 menos todo esto menos θ punto punto 2 menos θ punto punto 1 igual a 0. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange para el lagrangiano aproximado. Fuera esto. Esto significa que, bueno, lo puedo multiplicar todo por menos 1. ¿Y qué es lo que tenemos? Y aquí, perdón, que todo estaba multiplicando todo por menos 1. Eso también. Son las mismas ecuaciones. Y el problema vuelve a ser el mismo. Mi recomendación, cogéis el lagrangiano y lo aproximáis. No hay, digamos, no es gratis la broma, porque, vamos, no es gratis la broma. Quiero decir que ahí tenéis que coger hasta el término cuadrático, lo cual complica un poco más. Hacerlo solo hasta el término lineal es más fácil, pero es más, yo creo, recomiendo, cogéis el lagrangiano y lo aproximáis. Porque a la hora de hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange ya cuadráticas es muy fácil, equivocarse es más difícil. Mientras que en el otro caso, como veis llegar, es fácil, las derivadas son más complicadas, es más fácil equivocarse. Pero bueno, al final da igual, un método u otro. Bueno, entonces vamos a aplicar, es lo mismo que les voy a decir a vuestros compañeros, que es lo que os voy a proponer. Quiero que penséis hasta el domingo, hasta las 12 de la noche, que es lo que me dijeron los del primer grupo, podéis hacer el siguiente problema, pensaros, es como si estuvieseis sentados delante de mí. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer por parejas, lo mismo que aquí. Si alguien lo quiere hacer individual, ningún problema. ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Bien. Y lo podéis discutir, hablar. El archivo que me vais a subir, hasta las 12 de la noche del domingo, me lo subís cada uno en vuestro Moodle y lo primero que vais a ponerme en el archivo son los nombres de las 2 personas como máximo que trabajen en el research. Es decir, que lo único que os limito es el número de personas. Eso lo puedo comprobar si yo deseo, si eso ha sido así. No voy a estar presente. Es lo que me parece que comentaba al principio. Si lo compruebo, es decir, tengo alguna sospecha y no se cumplen las condiciones que estoy imponiéndoos o diciéndoos, entonces esa persona va directamente, y ese es un favor que le hago, directamente al examen. Es decir, no lo suspendo, sino que no tengo en cuenta nada del trabajo que ha hecho anteriormente. Eso lo puedo notar. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Si, digamos, veo claramente que se me intenta tomar el pelo, pues entonces, evidentemente, puedo pasar o puedo no pasar. O sea, que cada uno sabe el riesgo con el que corre, ¿no? Yo creo que es mejor ser serios. Ya me está dejando, lo hacéis cada uno a vuestro aire, cada grupo, con la ayuda, naturalmente, de lo que os estoy diciendo, el archivo que os acabáis de descargar, que es el archivo del péndulo doble. Entonces es cómo modificáis este archivo que ya veis que funciona en el problema siguiente. El problema es lo siguiente. Tenemos 2 paredes. Entre esas 2 paredes va a ser, digamos, en una dimensión rectilínea. Colocamos horizontalmente 10 masas.
no voy a dibujar las 10, ¿no? Equidistantes, inicialmente. Todas la misma masa, podéis poner todo, normalizarlo, es decir, que podéis cogerme 1 kilogramo. Vale. Sobre un suelo sin rozamiento. ¿Para qué? Porque si no me vas a estar con toda, dando la lata, no es dando la lata, sino preguntándome, ¿y la gravedad? No te preocupes, lo haces en un planeta, en el espacio sin gravedad, o lo haces sobre un suelo horizontal sin rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces tienes la fuerza normal y el peso, y eso se te anula. ¿De acuerdo? 10 masas entre medias, cada una igual. Y unís las masas, las acopláis con muelles. ¿Cuántos muelles va a haber en este sistema? 11 muelles. 10 masas, 11 muelles. Todos los muelles iguales, la constante de fuerza K es la misma. Y eso, pues si queréis, ningún problema. 1 newton dividido por metro. Todo lo más sencillo. Los números más sencillos. ¿Se ha entendido el asunto? ¿Cómo son las longitudes de los muelles? Me los vais a preguntar. Bueno, pues los muelles son de tal manera, no cambiaría el problema, pero de tal manera la distancia entre las dos paredes, que si todos están puestos equidistantes, ¿no? Distancias iguales, los muelles están sin estirar ni comprimir. Que aún así necesitáis ver una longitud, bueno, pues podéis poner la longitud natural del muelle es 1, si queréis. No cambiaría el problema. Eso quiere decir que entre pared y pared hay 11 metros, si es necesario. Hombre, si hay 11 muelles, son 10 masas, 11 muelles, pues entonces cada muelle 1 metro de longitud natural, pues no me queda más remedio que haya 11 metros entre pared y pared. ¿Vale? Muy bien. Cosas que tenéis que resolver. El problema ya está descrito. Aquí lo tenéis de los grupos anteriores. Quiero que obtengáis las ecuaciones del movimiento. Por supuesto van a ser 10, pero vais a coger el archivo del péndulo doble o hacer una cosa parecida, vamos, con ese archivo. De tal manera que si yo llego el próximo día y le digo a alguien porque tengo alguna duda, quiero 12, evidentemente intentad hacerlo de tal manera que sea inmediato cambiar de 8 a 10 a 12 o a los que me dé a mí la gana. Porque si no, habría la posibilidad de escribir, evidentemente, llegar a las 10 ecuaciones a mano, por decirlo así, escribir 10 ecuaciones. Las tiene que crear el ordenador, que para eso tenéis ese archivo a mano. ¿Se entiende? En ese archivo que tenéis para el péndulo doble, a mí, si yo quiero, hago el péndulo triple. Os dije el otro día en clase qué es lo que tenía que cambiar. Una pequeña cosa, en los sumatorios. Vale. Entonces, lo que os quiero decir es que pensad en el problema de manera general. Que son 10 masas, vale. Que son 15, vale. Que son 5, uno lo piensa de manera general para un número n de masas. Y n más 1 muelles. Bien. Halláis el lagrangiano. En este caso os va a salir cuadrático. Energía potencial, elástica, energía cinética. ¿Qué problema tenéis? Escoger, digamos que todo el trabajo está prácticamente hecho, salvo escoger bien las coordenadas generalizadas. La energía cinética, ya tenéis ahí una indicación cómo llegáis. La energía potencial también no va a ser gravitatoria, sino elástica. Ecuaciones del movimiento, la primera cosa. La siguiente. Tenéis que resolver esas ecuaciones. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales van a ser que todas las masas están en reposo inicialmente, todas en reposo, y la primera, empezando por la izquierda, la vais a desplazar, pues por ejemplo, una distancia de tal manera que va a estar justo en el punto medio entre cómo estaría cuando están todas en la posición de equilibrio estable. Es decir, que si inicialmente están todas equidistantes, y esto es 1 metro, pues 1,5. ¿Se ha entendido? No sé cómo decirlo, vamos, para que esté claro, que desplazáis una, solo una. ¿Qué distancia? Pues la mitad de la longitud natural del muelle. Hacia la derecha o hacia la izquierda, tampoco pasa nada si es hacia la izquierda. Y lo resolvéis con esas condiciones iniciales. Y lo que vais a ver la representación que hacéis de las cosas esas,
vais a ver muy bonito cómo en esa viga, porque esto es una aproximación a una viga, cómo la perturbación se va a transmitir, es decir, que vais a ver una aproximación a una onda a lo largo de esa viga. Esta es la forma discreta, por así decirlo, de la ecuación de ondas en esa viga. Y por último, tenemos 10 masas, 10 frecuencias naturales, 10 modos normales. Quiero que me resolváis el problema de los modos normales, es decir, cuáles son las frecuencias naturales de oscilación, las amplitudes, todo lo que hemos descrito. ¿Alguna duda sobre el problema? Bien, ahora, perdonadme que os haya hecho esperar tanto, me subís el archivo, el mío, el que habéis bajado, no cerréis el ordenador. ¿Me lo subís? Joder, qué manía de hacer... Pero no, lo que no entiendo es